Bueno, muy bienvenidos. Vamos a ver un video en el cual vamos a hacer una aplicación rápida e introductoria sobre lo que se trata de aplicaciones MVC con VisualStudio.net en la versión del framework Core. Entonces empezamos. Bueno, aquí tengo ya abierto el ambiente de desarrollo de Microsoft y vamos a hacer un nuevo proyecto. Y de estos proyectos, de las clases que tenemos acá, posiblemente ustedes no las tengan habilitadas todas, pero vamos a elegir aplicación web ASP.NET Core, que es la que nos interesa. Esta sí de seguro deben tenerla activada. Seguidamente, y aquí radica el inconveniente que tuvimos la vez anterior, es que debíamos haber elegido una aplicación web del modelo Vista Controlador. Aquí está. Antes habíamos elegido una aplicación web, pero esta es la que necesitamos en realidad, la aplicación web con MVC. Por lo demás, habíamos dicho que era muy importante que elijamos la versión de NetCore en la versión 2, que es la última que tenemos disponibles, y que por el momento no había necesidad de trabajar con esquemas de seguridad. Eso veremos más adelante. Una vez que hemos elegido aplicación web, modelo Vista Controlador, el IDE de desarrollo lo que hace es generar las plantillas, o más bien dicho, en base a las plantillas, nos genera una aplicación de ejemplo totalmente funcional. Entonces, ahí está la aplicación. Primero que nada, vamos a checar que nos dice que esta aplicación tiene tres carpetas que nos interesan. La carpeta controladores, la carpeta modelos y la carpeta vistas. Ahí va a estar todo el contenido de manera dinámica que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Y también tenemos la carpeta www.root, que contiene el contenido estático, es decir, no dinámico, y que utiliza esta aplicación. Normalmente ahí se encuentran las carpetas con el contenido de las hojas de estilo CSS, imágenes estáticas que se van a utilizar, archivos de JavaScript para el lado del cliente y librerías adicionales, pero en formato, o más bien dicho, de JavaScript. Entonces ahí están JavaScript, contenidos en JSON, aquí está el framework de Bootstrap, jQuery, ¿cierto? Ahí están todas las librerías del lado del cliente que serán necesarias. Por eso deben estar siempre en la carpeta www.root, que es el contenido estático. Pero bueno, lo que nosotros acabamos a revisar es que nosotros tenemos los tres esquemas que habíamos hablado, los controladores, modelos y vistas. Y los controladores no son nada más que archivos en lenguaje C# 100%, y son pues las clases que heredan de una clase llamada controlador. Aquí tenemos un controlador de la clase controlador y tiene algunos métodos que son los métodos que se invocarán desde las vistas. Ya vamos a ver. O más bien dicho, estos métodos son invocados desde el browser, entran al controlador y este determina qué método tiene que invocarse. Ya vamos a ver cómo se conectan. Estos controladores, que vienen a ser archivos de programa y que se ejecutan y deciden qué acciones ejecutarse, utilizan clases de datos llamadas modelos para poder intercambiar información entre el controlador y la vista. Entonces, en este caso tenemos acá un modelo que, bueno, nos ha generado un error de vista que tiene dos atributos, requestID, show requestID, que viene a ser otro atributo. Bueno, de momento. Y luego tenemos las vistas, y por cada vista se recomienda tener una carpeta. Entonces acá tenemos dos vistas, una carpeta home,
que contiene la vista home, obviamente, el nombre de la carpeta es el nombre de la vista. Y luego tengo una carpeta shared, que contiene contenido común o compartido, de ahí viene su nombre shared, que es un contenido común para todas las otras vistas que se puedan ir generando. De momento solo conviene saber ese dato que contiene información genérica para todos, al igual que el archivo viewImports y el archivo viewStart. De todas maneras, estas vistas se programan en lenguaje de sintaxis X-Razor. Entonces, aquí está la sintaxis Razor que habíamos hablado en la clase anterior, que básicamente es un HTML mezclado con una pseudo lenguaje de C#. Digo pseudo porque no es totalmente C#, sino cierta parte solamente, lo suficientemente para poder utilizar acá. En fin, entonces tenemos modelos, vistas, controladores. Aparte de esto, también otros archivos que están en el home del proyecto, que es el que me interesa, en este caso el archivo startup.cc. Entonces aquí está el startup, es un archivito que indica, dame un segundo. Bien, continuemos. Decíamos que teníamos el archivo startup.cs, que viene a ser el archivo principal o desde donde se inicia la ejecución de toda aplicación, en este caso de ASP.NET Core. Bueno, solamente rápidamente para indicar de qué se trata, Startup viene a ser el constructor de la aplicación o de la clase, mejor dicho. Y por acá tenemos entonces la sección que me permite configurar servicios. En este caso dice que agregue el servicio de MVC. Esto era quizás lo que nos faltaba en el ejemplo anterior y por eso no nos salían los resultados adecuados. Luego también dice que a los servicios que voy agregando, a esos servicios tengo que irlos especificando cómo quiero que funcionen. Entonces aquí hace referencia al modo de ejecución, si está en modo desarrollo o si está en modo producción. De acuerdo a eso, pues hace unos ajustes del caso. Luego nos dice que también utilice la carpeta de archivos estáticos. Y por último nos dice agregue una configuración de MVC utilizando la siguiente estructura de rutas. Entonces dice, la estructura de ruta, es decir, la URL que se anota en el browser, tiene esta forma. Viene el nombre del controlador, / el nombre de la acción, / un identificador. Por ejemplo, yo podría decir el siguiente constructor. Podría decirle más o menos así. Decirle ventas, el nombre del controlador, / la acción, diría agregar una venta, editar una venta, y quiero editar la venta número 4. Entonces, así funciona más o menos el tema de las rutas en las URLs. De todas formas, aquí dice que el controlador por defecto va a ser home. Entonces, quiere decir que puede existir una ruta llamada home. La acción, si no se la anota por defecto, va a ser index. Quiere decir que aquí podría ir la palabra index. Y el ID, que viene a ser un parámetro opcional, según a esta nomenclatura. Entonces, quiere decir que la ruta básicamente podría estar escrita de esa manera. Es decir, http://sitio.com/app.com/home-index, ¿no es cierto? Esta es la ruta total. Bien, entonces más o menos así es como tendríamos que invocarle en el browser. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a poner control F5 para ir al browser y ver cómo ejecuta. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí hemos puesto solamente la URL, que es equivalente a escribir esto, ¿no es cierto? http://localhost, el número de puerto, y no hemos puesto nada más. Si no hemos puesto nada más, entonces, ¿qué viene a asumir por defecto? La ruta home. Y como no tiene tampoco escrito una acción
por defecto asume index. Si yo le doy enter, el resultado va a ser el mismo en el browser. ¿Sí? Es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo home, apunta a home, que es aquí mismo, ¿no es cierto? Luego tengo uno que dice about. ¿De qué se trata? Se trata de el controlador home y una acción llamada about. Luego tengo por acá contact, tengo el controlador home y la acción contact, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que al elegir diferente acción muestro diferente contenido? Vamos a ver cómo es el truco. Entonces acá en el Visual Studio tenemos el controlador Home Controller. De paso hay que indicar que los nombres de los controladores son el nombre, en este caso Home, seguido de la palabra Controller, ¿sí? Y esto hereda de la clase Controller. Entonces no olviden, Home, la palabra Controller y el resto como ya está. Y ustedes encuentran aquí que los métodos que contiene este controlador son index, about, contact y error. Eso significa que cuando alguien solicita en el browser, digamos about, se va al controlador home y ejecuta el método about. Entonces aquí dice about. About, ¿qué es lo que hace? Bien, dice, le pasa un mensaje a la vista y ese mensaje es su aplicación, su página de descripción de la aplicación. Y este mensaje es el que debe estarse visualizando por acá. Aquí está ese mensaje. Entonces dice, le pasa al arreglo este valor y dice muestre la vista. Pero ¿cuál vista es la que tiene que mostrar? Entonces, por defecto, busca en la carpeta vistas, la carpeta home, porque así se llama el controlador y debe corresponder al nombre también de la vista. Y dentro de esa carpeta encuentra entonces un archivo about que corresponde al nombre del método de la clase del controlador. About. Obviamente contiene pues la extensión .cshtml que es la syntax eraser. Y ahí está el contenido de syntax eraser. ¿Qué nos dice? Visualice en formato H2 el contenido del array en la posición título. Luego dice visualice en formato H3 lo que contiene el array en la posición mensaje. Entonces en la posición título dice about, o aquí podríamos ponerle nuestro título. Y en mensaje pues el mensaje que nos están enviando. Y aquí le ponemos un refresh y aquí obviamente dice nuestro título. Así es entonces como podríamos más o menos decir a grosso modo cómo funcionan los controladores, los modelos y las vistas. Ahora bien, podríamos crear por acá otro modelo. Digamos este. Quiero agregarle una clase de modelo. Una clase común y corriente de ASP.NET Core, ¿no es cierto? Una clase. Y aquí vamos a poner la clase persona. Ya, tengo persona. Bueno, aquí olvidé también que es muy conveniente también poner que los nombres de las clases terminen con el nombre model. Renombramos. Ahí está. Persona model. Entonces por acá, digamos de que quiero de carácter público decirle que necesito un campo nombres. Ahí está. Vamos a ponerle otro campo dirección. Public string cargo.
Y así como para terminar el tema, salario. Bien. Ahí está la clase persona. Perfecto. Ahora vamos al controlador. En el controlador vamos a decirle que se va a intercambiar una información de una persona. Y vamos a decirle que el evento de contact, ahí se visualice la información de una persona. Definimos una variable P1 que es igual a una nueva clase persona. P1.nombres es igual Jorge Astudillo. En dirección Avenida 12 de octubre 1923. P1.cargo, bueno, ya puse dirección, cargo, director administrativo. P1.salario igual $2,300. Bien, esa es la información que estoy colocando en el modelo y le vamos a pasar esta información a la vista. Entonces, dentro de las formas de constructor de una vista, dice que se le puede pasar un objeto que contiene el modelo de datos que estoy enviando. Así le digo, entonces quiero pasarte P1, que es los datos que contiene mi modelo. Pero el hecho de que yo le pase estos datos a mi vista, también debo anticiparle a la vista que estoy pasando una estructura de datos. Entonces, en la vista, que en este caso es contact, que habíamos quedado, se le diría que este modelo contact, ahí está. Entonces en contact aquí le diría model. Este es el modelo de datos que va a recibir la vista. Y por acá, al último de todo esto, vamos a escribir entonces cada una de la información que contiene la vista. Empezamos por a ver, ¿dónde estás? Model, ¿dónde estás? Buscamos por acá arriba. Object model. Se supone que aquí tiene que estar, a ver, ¿cómo era? Que no recuerdo. Hagámosle un stop mientras recuerdo el... Ven, ya recuerdo. Entonces tocaba poner con mayúsculas model. Model
pongo @model, punto, y enseguida me aparecen los nombres de los atributos con los cuales yo puedo acceder a la información. Nombres, un salto de línea, model.dirección, un salto de línea, model.cargo, un salto de línea, model.salario y un salto de línea. Y claro, podríamos poner por acá mayúsculas, model, caramba, ¿dónde está mi cursor? Model punto, y por acá, no es este, estaba olvidando. Directamente pongo aquí nombres, dirección, cargo y salario. Perfecto, entonces ya tengo eso ahí y podría ir a refrescar la pantalla contactos. Ahí está compilando y visualiza. Entonces ahí está. Nombres, Jorge Estudillo, dirección 12 de octubre, cargo, director administrativo, salario 2.300. Así es entonces como le estoy pasando la información entre un controlador y una vista. Así es como está este asunto. ¿De acuerdo? Ahora bien, es posible que generemos nuestros propios modelos, ya hemos hecho. Podemos generar también nuestros controladores y también nuestras vistas. Vamos haciendo algo por acá. Le digo entonces, en la carpeta controladores quiero agregar un controlador. Y aquí tengo algunos tipos de controladores que podría utilizar. Bueno, me conviene los que dicen controlador de tipo MVC. Hay otros que son de tipo API. Los de tipo API son aquellos que necesitan un web service desde donde podría yo consumir y enviar datos. Y eso todavía no estamos haciendo, lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a hacer los tipos de MVC. Y aquí dice un controlador MVC con acciones de lectura y escritura, es decir, nos da haciendo una especie de controlador con acciones que me permitan agregar, modificar, eliminar y leer, o sea, más o menos un CRUD. Luego tenemos uno que dice con acciones de Entity Framework, igual me permiten hacer acciones de insertar, modificar, eliminar, leer, pero conectándonos a una base de datos donde tengamos un modelo de conexión preestablecido. Eso también vamos a ver más adelante. Y por último tenemos un controlador MVC en blanco, vacío, sin contenido. Bueno, podríamos hacer eso, pero como para hacerle un poco más ameno esto, vamos a utilizar la primera que dice controlador de MVC con acciones de lectura y escritura. ¿Cuál es el nombre que queremos darle a este controlador? Como ustedes pueden ver, nos permite colocar el nombre y a continuación viene la palabra controller, que es lo que tenemos que respetar siempre, esa nomenclatura. Vamos a poner entonces acá el nombre, no sé, a ver, personas. Persona. Agregar. Está generando el controlador.
Y podemos ver entonces que ya está el archivo en C# y dentro de la carpeta controllers existe persona controller. Y ustedes pueden ver que nos ha colocado algunos métodos: index, details, create, otro create, hay dos edits. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Vamos a borrar, borrar y listo. Entonces, el borrar, pues ya saben para qué se trata borrar, ¿no es cierto? Editar, ya saben de qué se trata editar. El crear, pues obviamente se sabe para qué. Y este que dice index y details son los equivalentes a la lectura, al select. Solo que el index nos muestra todos los contenidos que quisiéramos colocar. Y el details me muestra el contenido de un solo ítem. ¿Sí? Esa es la situación. Ahora, hay algo que deben notar por acá, que a cada uno de los métodos que vienen a ser las acciones del controlador, en la parte de arriba le acompaña un comentario. Y este comentario nos ayuda y nos indica que al elegir el controlador persona, y si solo escribimos persona, se va a visualizar o se va a ejecutar el controlador y la acción index, que es por defecto, ¿sí? Entonces, para ejecutar la acción index solamente falta poner persona. En el browser se pone persona. Si quiero ver los datos de un ítem en particular, es decir, una persona, entonces tendría que ponerle persona, details y el número de persona o clave primaria de la persona que quiero revisar. Y aquí le mando en este método el parámetro de código de persona que se va a visualizar. Si quiero crear una nueva persona, entonces debo solamente colocar aquí esto, persona create, invoco a este método. Esto es cuando hago la petición de crear. Luego, una vez hago la petición crear, me pone un formulario, una pantalla en el browser para llenar los datos. Y una vez que esos datos son llenados, aquí solicito la ejecución de este otro método en el que dice crear persona, pero ya envío la colección de datos con la información de esa persona. Lo propio también es editar. Entonces, cuando yo digo persona edit 5, me pone en el browser un formulario con los datos de esa persona. Y una vez modifico los datos de esa persona, invoco a este método que también se llama edit con los datos del código de persona y la nueva información que voy a modificar. Ahí funciona eso. Luego dice, quiero borrar la persona 5. Con esta acción hago que se muestre en pantalla la información, en este caso de la persona 5, y le paso aquí el parámetro del código de persona y me pone en pantalla y me dirá, ¿estás seguro que quiere borrar este dato? Una vez yo le diga sí, si quiero borrar ese dato, se invoca entonces a este método donde dice el código de persona que aquí se menciona y que contiene esta información tiene que ser eliminado del repositorio de datos. Entonces, así funciona la lógica de un controlador que tiene características de CRUD. Bien, entonces vamos viendo un poco de diferencia. ¿Cómo puede el browser diferenciar entre el create, que me pide solamente un formulario, y el create, perdón, este es el create que me pide un formulario? ¿Cómo diferencio del otro create donde mando a guardar datos? Básicamente lo hace porque tiene el protocolo HTTP algunos métodos en el protocolo. Entonces, cuando tú escribes un http www.utn.edu.es, básicamente estás ejecutando un get. Y eso vamos a demostrar por acá. Bien, aquí voy a conectarme al servidor de la universidad, Telnet, no sé si tengo, ahí tengo Telnet, y luego le digo quiero abrir el servidor www.utn.edu.es. Se está conectando. Perdón, olvidé decir una cosa. Bueno, voy a esperar que termine para
para corto. Vamos de una vez de corto. Vamos nuevamente. Debí escribir esto. Telnet www.utn.edu.es y tenía que haber especificado el puerto 80. ¿Ya? Ahí estoy conectado con el servidor web de la UTN. Aunque aquí no se logra ver lo que yo escribo, pero voy a escribir la palabra mayúscula. Bueno, voy a escribir lo que aquí a continuación les voy a poner. Voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir esto. Get slash. Eso es lo que voy a escribir. ¿Qué significa? Que una vez que estoy abierto el protocolo de conectividad HTTP en el puerto 80 con el servidor, voy a mandarle este comando que se llama el método get. Y dice get, es decir, extraigo. ¿Qué extraigo? Extraigo la página raíz de ese sitio web. Entonces, cuando yo digo eso, acá escribo, ¿no es cierto? Get espacio slash y le doy enter. Y el servidor me responde con todo el resultado de la página HTML, ¿no es cierto?, de la universidad. ¿Qué me ha devuelto? Todo un formato HTML con contenido de estilo, CSS, en fin, ¿no es cierto? Aquí está todo lo que me devuelve. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no hay mucha ciencia en crear un browser. Pues el browser lo que hace es ir al socket de la dirección IP en el puerto 80 o el puerto 8080, el que ustedes digan, abre la conexión, envía el comando get, le doy el argumento al comando get y el browser me devuelve el resultado. Y una vez devuelve el resultado, se darán cuenta que me cierra la conexión. ¿Sí? Por eso es que el protocolo HTTP es un protocolo de carácter desconectado. ¿Sí? Entonces me libera el puerto, me libera todo y yo tendría que empezar a hacer otras peticiones de otros contenidos. Pero todo lo hizo escribiendo mediante el método get. Si yo quisiera llenar los datos en un formulario HTTP, ustedes recuerdan cuando vieron PHP, que yo podía enviar el formulario de datos mediante el método post, ¿cierto? Entonces, post, ¿a qué página? La página.php, por ejemplo, y tú sabes que dentro de la página PHP están los datos de los campos y todo lo demás. Entonces, lo propio sucede acá, ¿cierto? Le digo, si yo quiero enviar los datos para crear un nuevo registro de persona, utilizaría el método post. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia entre crear una persona con el método get y crear una persona con el método post. Y aquí le digo con qué protocolo del HTTP y método de transferencia voy a trabajar, HTTP post. Y le digo también, bueno, que tiene que hacer una validación para que no tenga inyección de SQL. Y por último aquí dice, le mando una colección de información que contienen los datos de la persona. Aquí adentro hace alguna validación de los datos y retorna la vista. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como trabajaría el controlador. ¿Y cómo diferencia cuando tengo similares nombres de métodos? La diferencia está en el método del protocolo, get y post. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, obviamente, desde el browser, las únicas peticiones de prueba que yo puedo hacer son estas, de carácter get. No puedo hacer peticiones de carácter post, de carácter put, de carácter delete. Es imposible. Para eso existen otros programas que nos permiten hacer ese tipo de pruebas. Y uno de los que más populares se han vuelto y que se utilizan bastante es este software que les había pasado el dato también de cómo instalar el software Postman. Con Postman se pueden hacer todo ese tipo de pruebas. Este es un software que no tiene costo, puede ser utilizado de manera muy simple. Y bueno, digo, voy a hacer un nuevo proyecto de requerimientos, ahí está, no tengo problema. Y aquí borro todas mis pruebas anteriores que he realizado, me quedo vacío. Y aquí entonces voy a hacer pruebas del uso del protocolo. Entonces, voy a hacer pruebas con el método get. Y me voy a la URL que aquí teníamos.
Vamos a decirle entonces persona. Bueno, aquí no me va a funcionar esto mientras no tenga definido una vista. Ya vamos a ver primero la vista. Algo me estaba olvidando. Tenemos el controlador, ¿no es cierto? Ya está el controlador, pero me hace falta entonces una vista. Aquí no hay la vista. Entonces le digo, quiero agregar una vista. Agregar vista. La vista se va a llamar persona, porque debe coincidir con el nombre también del controlador. Y aquí me dice, no tiene ningún modelo de datos con el cual transferir. Entonces aquí le digo, no, sí hay. Y aquí le vamos a decir, quiero que sea de carácter create, quiero que sea de carácter delete, quiero que sea de carácter details, edit. Entonces le digo, quiero que sea del tipo list, que viene a ser index. ¿Sí? ¿Cuál es la clase modelo? La clase es persona. Entonces esta es la clase que va a intercambiar datos. Listo, entonces tengo ahí está generando la vista. Aquí hice algo mal, aquí hice algo muy mal, eliminar. Muy mal, eliminando. Debí crear primeramente la carpeta, ¿no? Aquí era algo que tenía que haber creado. La carpeta persona. Ya. Así es como tenía que haber hecho esto. Y dentro de la clase, de la carpeta persona, ahí sí decirle agregar la vista. Y en mi caso la vista era del tipo index, la llamada index. Y ahí sí tenía que decirle, index me presenta una lista de valores de la clase persona. Eso era lo que estaba haciendo mal. Perfecto. Entonces tengo persona, tengo index y obviamente pues por ahí tengo una lista de personas que debería mostrarse. Pues aquí ya me va preparando el contenido para visualizar una lista de personas. Ustedes van a ver que lo que dice es el modelo espera recibir una colección de la clase persona model. El i enumerable significa una colección que se puede recorrer con el método for each. Me dice, y es de esta clase esa colección. Luego lo que hace es preparar una tabla. Esa tabla tiene dos cosas, la cabecera y el cuerpo. En la cabecera de la tabla coloca el nombre de los campos de cada uno de los atributos de la clase del modelo. Los nombres, la dirección, el cargo y el salario. Eso es lo que se visualiza aquí en la cabecera. Y luego en el cuerpo hay un recorrido for each, ¿cierto? Recorre todos los ítems que vienen en el modelo de datos, los va recorriendo y va creando un registro o una fila. TR es fila, ¿no es cierto? Y por cada fila contiene una columna TD donde se visualiza nombres, dirección, cargo, salario. Y también le coloco una columna adicional con los botones que me permiten navegar para editar, ver los detalles o eliminar esa línea o ese registro de datos. Entonces, eso es lo que hace básicamente esta vista. Entonces, para que esta vista funcione, yo debería proveerle a esta vista esa colección de datos que necesito. Entonces, vamos acá al controlador persona, donde dice index. Ahí le vamos a mostrar o le vamos a pasar la información. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Vamos a definir una variable, personas, que es igual a una nueva colección. No le pongamos colección, nueva lista de persona con persona model. Sí, persona model y así. Solo que esto le pongo Alt Enter para que me incluya los modelos. Ya, ahí está. Me incluyó en el using
los modelos, entonces digo, voy a crear una colección llamada personas, que es una lista de la clase personas. Entonces, personas, le agrego, ¿qué le agrego? Le agrego un nuevo ítem, que es entonces una nueva persona model. Y esta persona model pues se puede escribir de la siguiente manera. Le digo, nombres es igual pp, coma, dirección es igual dirección 1, coma, cargo es igual jefe, coma, salario es igual 1200. Con eso agrego una persona al modelo. Lo propio, acá otra persona, Pepe, Anita, no podía faltar, dirección 2, ella es gerente y por tanto gana 4200. ¿Ya? Entonces ahí tengo los datos y por acá le voy a decir, quiero pasarte la colección de datos personas, ¿sí? La colección de personas. Entonces ahí funciona. En el browser no hay problema. Yo podría decirle aquí persona index. Está compilando la primera vez y ahí están los datos. Entonces me he puesto una lista de personas. Ahí está Pepe, Anita, dirección 1, dirección 2, jefe, gerente, salario 1200, 4200. Si le pongo editar o le pongo details, aquí arriba tendría que cambiarse index por details. Perfecto, ahí está index details. Pero obviamente me da un error porque aún no encuentra la vista llamada details. ¿Sí? Entonces vamos a buscar la vista details. Vamos a crear la vista details. Entonces le digo, y acabé index. Ahora voy acá a las vistas. En persona le dieron agregar la vista details. Que hace referencia a un tipo details. ¿De qué modelo? Del modelo persona. Agregar. Ahí está. Me dice, esta vista va a recibir una persona. Ya no recibe una colección, una sola persona. Y aquí me crea un div con contenido y por acá dice, contiene la final los datos en una cabecera horizontal, los nombres, la dirección, teléfono, cargo, bueno, toda la información que necesito. Entonces yo tengo que decirle al método details que me visualice los datos de esa persona, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces vamos a decirle que, bueno, esta información es de carácter, ¿cómo se llama? Volátil, ¿cierto? Cuando invoco al método index, creo estos datos e inmediatamente desaparecen, ¿sí? Ya no sé, no estoy guardando ningún repositorio, están solamente guardados dentro del método index, a eso me refiero, ¿cierto? Lo que voy a hacer es voy a sacarlos de aquí para que estén a disposición de todos los demás métodos. Es decir, todo esto vamos a sacarle de aquí y le voy a colocar en un constructor. Public persona controller y ahí vamos a decirle que voy a colocar exacto. Entonces ahí alimento los datos y la variable personas va a ser parte de la clase public var. No necesito que sea público, solamente así. Var personas, aquí no puedo hacer esto, aquí necesito hacer esto.
Perfecto, ya. Entonces, definiendo, recapitulando. La clase persona controller contiene una variable general para toda la clase de tipo list y aquí instancia eso. En el constructor del controlador, tan pronto se construye el controlador, asigna valores a esa colección. Ya. Aquí quizás lo que nos está haciendo falta es definir el campo identificador de cada persona. O sea, necesitamos un ID. Entonces vamos a definir eso. Vamos a ir a la definición de la clase y vamos a ponerle aquí public int id. ¿Ya? Entonces get set. Definimos el ID. Entonces aquí id es igual a 100. Y esta otra señal por acá, id es igual a 110. ¿Sí? Entonces son dos registros con identificador diferente. El index lo único que hace es pasar los datos de esas personas. Y el details lo que tiene que hacer es recuperar los datos de esa colección, los datos del código que aquí nos envían. Entonces, vamos a decir var p una persona es igual a la colección de personas, búsqueme una correspondencia persona model match. ¿Cómo hacemos aquí? Es un predicado. Entonces aquí vamos a poner así mejor. Persona. Escribamos de persona. Y aquí me pide un predicado. En C# los predicados se escriben de esta forma. P donde está igual. P donde P.id sea igual al campo ID, al parámetro ID que me acaba de decir. No sé si ustedes vieron esta sintaxis de predicados en C#. ¿Revisaron esto? ¿No? Bueno, lo explico rápidamente. Cuando yo manejo colecciones de datos, tengo el método encontrar, find. Entonces aquí construyo una expresión que me permita buscar datos. Entonces, esa expresión se llama una expresión lambda, y constituye de un identificador llamado en este caso P, le puedes poner cualquier nombre. Un identificador que es la instancia, es una instancia de un elemento en esa lista, en esa colección. Le puedo poner cualquier nombre. Y luego le pones este símbolo igual mayor que, y aquí le pones la expresión de igualdad que necesitas para poder seleccionar datos. Entonces le digo, búsqueme una persona, por eso le pongo P, ¿no es cierto?, cuya identidad sea igual al valor del parámetro que me envían en el evento, en el método. Entonces, y ese resultado deposita en la variable persona. Obviamente va a ser una sola persona la que me devuelve. Y esa persona es la que yo entrego a la vista. ¿Sí? Busco esa persona y le digo a la vista, muéstreme. Bien, entonces vamos a ver que aquí vamos a hacer lo siguiente. Resulta que nosotros acabamos de agregar un campo al modelo, pero ese campo ID no se está visualizando en el index. ¿Sí? Aquí no se visualiza en ningún momento el ID, se visualizan nombres, dirección, cargo y salario. Entonces, agreguemos, ¿sí? Agreguemos. Eso es tan fácil como quitarle el bombón a un niño. ¿Ya? Entonces aquí agregué, copié y pegué esto y le digo, agregueme aquí punto .id, model.id, no aparece aquí id. ¿Dónde estás? ID. Aquí, ¿dónde estás? Model, persona, model. Quizás me haga falta model. ¿Dónde estás? Display for number, sí está bien. Model. Aquí tiene que aparecer ID. Bueno, voy a asumir de que ya me marcó. ID, nombres, dirección, cargo. Lo propio también es acá. Vamos a copiar, pegar una de estas columnas, control C, control V, y aquí le diré entonces ID. Ya le apareció bien. Listo. Y por último, acá
en esto que está aquí me dice lo siguiente. Si necesito editar, aquí debería colocar el valor de ese identificador de clave primaria, que para mi caso sería el ítem.id. Entonces aquí ponemos ítem.id. Si quiero visualizar los detalles de un registro, aquí le digo ítem, ítem.id. Ahí está. Y si quiero borrar, pues lo mismo, ítem.id. ¿Ya? Eso apareció comentado porque en principio cuando generamos esta plantilla no encontró ningún campo de clave primaria, ¿cierto? Ahora tuvimos que ponerle de manera manual. Perfecto. Esto que acabo de modificar, estos links son los links que aparecen aquí. Edit, Details, Delete. Pues cada vez que hacen clic, no iba a saber cuál de estos registros iba a editar, modificar o borrar, ¿cierto? Entonces aquí le voy a recargar esto para que salga bien, ya con el ID. Está compilando la primera vez, perfecto. Entonces dice ID 100, 110. De modo que si le digo Details, tiene que mostrarme los detalles de Pepe. Hagamos de clic. Perfecto. Pepe, dirección 1, jefe 1200. Y arriba ustedes ven la ruta, dice persona details 100. Estoy visualizando los detalles de la persona 100. Entonces, el details funciona de esta manera. Vamos regresando acá. Hagamos que funcione edit. Vamos a decirle editar. Bien, por acá creo que ya tenemos todo perfecto. Y vamos a decirle, quiero en las vistas, persona, quiero agregar una vista de llamada edit, y hace referencia al tipo edit del modelo persona model. Agregar. Ahí está. ¿Qué hace este edit? Bueno, primero que nada, lo que hace es mostrarnos la información de una persona. Aquí dice, recibe como datos una sola persona. Y aquí nos visualiza la información. Dice, mira, es más, nos crea un formulario, ¿no? Un formulario con acción edit. Y aquí te pone los datos del nombre, el identificador, la dirección, el cargo, el salario. Salario, cargo, dirección, nombres, identificador. ¿Sí? Y luego te hace una pregunta si de veras quieres borrar esto que está aquí. Listo, entonces como ya está hecho esto, el primer edit, voy al controlador y voy a pasarle el dato a este primer edit que tenemos acá. Ya tenemos hecho index, ya tenemos hecho details. El create aún no hacemos, pero el edit sí tenemos aquí, este edit. Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos en details. Buscamos una persona y esa persona la pasamos a la vista. Edit. Entonces recibimos como parámetro el ID de persona que quiero editar. Entonces busco esa persona y le visualizo en la vista. Vamos por acá. Refresco esto, que se compile. Ahí está. Ahora quiero editar. 110, Anita, edito. Y me pone entonces la información de Anita. ¿Sí? Ahí está. Entonces dice 110, Anita, dirección, cargo, salario. Y me pone el botón Save. Save no es nada más que el botón Submit que envía el formulario al servidor. No es nada más que eso.
Pero obviamente cuando mando submit ya no hago get, hago post. Es decir, voy a invocar a esta parte de aquí, al post de la edición. Pues aquí yo debería entonces modificar los datos que me dicen que debo modificar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago la modificación? Pues aquí simplemente lo que tendría que es buscar la persona. Persona es igual a la colección de personas, punto, encuéntreme una cuya expresión de búsqueda, predicado de búsqueda sea p.id igual a el parámetro id que me están enviando. Perfecto, id. Entonces, si, aquí viene la pregunta, si persona es diferente de null, quiere decir que sí fue encontrada. Y si fue encontrada, entonces debería modificar. Debería decirle entonces, persona, ¿por qué marca error aquí? Ah, punto y coma. Ya. Persona punto nombres es igual a los datos que me envían, que debe ser para modificar. Entonces, eso viene aquí en una colección, y esta colección, vamos, ¿cómo viene? Collection punto, no está collection string, no es así. Aquí deberíamos poner entonces un cast, persona model de collection en la posición 0. Exacto, así es. Me envían una colección de datos, pero aquí me dice no se puede convertir int a string. No se puede convertir int a string. Collection, parámetros from collection, collection. ¿Perdón? El ID, sí, sino que aquí en la colección dice que es una colección iForm collection. Pero aquí le puedo decir que no me envíe, puedo decirle que me envíe lo siguiente. Persona model P1. Datos update. Puedo decirle eso que me envíe, no hay problema. Entonces aquí puedo decir lo siguiente. Datos update punto nombres. Persona punto dirección es igual a datos update punto dirección. Puedo decirle persona punto cargo es igual a datos update punto cargo. Y por último, persona punto salario es igual a datos update punto salario. ¿Sí? Y me permite un segundo que ya se me agota la batería. Vamos a recargar. Bien, entonces localicé la persona y ya, pues ya están modificados los datos, ¿no es cierto? Ya no hay nada más que hacer. Y una vez modificado, dice aquí, hace una redirección, es decir, redirige el contenido al método index. Es decir, cambia los datos y debería visualizarse los datos en el método index que está acá arriba, que lo único que hace es mostrar los datos, ¿sí? Nada más. Pues vamos viendo si eso efectivamente es como dice ser. Vamos aquí a hacer un refresh para que se recompile. Y si esto funciona bien, pues dice Anita ABC, dirección 2 ABC o ABX, gerente ABC. Estoy cambiando los datos solamente, ¿no? E ir a poner 40 de salario. Guardo. Pues algo falló, algo no estuvo bien por ahí. Posiblemente no encontró los datos y no le visualizó bien. Voy a hacer nuevamente. Anita, guardar. Ya sé cuál es el problema. Yo le cambié la forma de recibir datos. Aquí le puse persona model datos update. Entonces, esta forma de intercambio de información también es como yo debería hacerlo acá arriba.
en la vista. La vista dice edit. Aquí está. Aquí es donde debería hacer estos ajustes. Bien, editar, action, div, accept collision summary, model on the div. Este no me interesa, no me interesa, no me interesa. Este tampoco me interesa. ¿Dónde está la forma de intercambio de información? Debe ser aquí. A ver, as feature set, access key, action, ya está action, area, autocomplete class, content editable, context menu, data, dragable, hidden ID, insert ID, name, methods, non-validate, prefix, property, results. Bueno, no recuerdo aquí cuál es el método, no sé si es aquí o es acá arriba en realidad, la verdad ya no me doy cuenta. Bueno, lo voy a dejar pasar por alto porque si no voy a pasar mucho tiempo buscando. Tengo que especificar aquí en este archivo de vista, básicamente aquí en el formulario, cuál es la forma de transferencia de datos que le estoy dando, porque había que convertirle de una colección al persona model, ¿no? Por eso es que no encuentro esa información. Bueno, eso vamos a dejarle para luego, porque la verdad no recuerdo cómo se hace eso. En todo caso, ya cuando veamos Entity Framework, ahí se va a ver cómo sale ese tipo de cosas. Ahorita no me acuerdo cómo es. Bien, pero la idea entonces es esa, ¿no? Que ustedes procesen. Ahora hagamos el botón borrar. El borrar. Entonces dice, espera borrar, pero no encuentro la vista delete. Entonces esta vista delete es la que vamos a crear. Vamos por acá. Dice, persona, agregar, vista, delete. La plantilla es delete y la clase es persona. Se fue. Ya. Entonces, para borrar, lo propio te dice, si quiero borrar con el método get, tengo que localizar la información y se la paso a la vista. ¿Sí? Entonces, al método get, tomo la información y se la paso. Vamos de regreso por acá, un refresh para recompilar. Ya. Le digo borrar 100. Ahí muestra la información de la persona 100 y me dice, ¿seguro deseas borrar esto? Pues yo le digo que sí, que quiero borrar. Y obviamente cuando borre, lo que va a hacer es invocar al método delete que se encuentra acá. Y aquí pues básicamente es la misma situación del método editar. Entonces aquí dice quiero borrar mediante el método post y aquí me dice agregue la lógica de borrado aquí. La lógica dice busque la persona y una vez encuentre la persona borre, ¿cierto? Borre. Entonces acá vamos a decirle quiero que de la colección personas quiero que elimine, elimíneme a la persona que acaba de encontrar. ¿Sí? Elimina a la persona que acaba de encontrar y se va nuevamente al index para que visualice el contenido actualizado ya con los datos borrados. Digo borrar, el 100, debería borrar. Está compilando. Bueno, no ha borrado. O sea, algo estoy haciendo mal en la lógica de programación del controlador. Ah, no, está bien, está bien. Está muy bien lo que está saliendo. Tiene toda la razón. Explico por qué. A ver. Si ustedes recuerdan el ciclo de vida de una página web y lo demostré mediante el comando cmd, telnet, utn, www, lo que sea, en puerto 80, y cada vez que atiende una solicitud get o post o lo que sea, lo que hace, ¿qué es? Lo que hace simplemente es atender la solicitud y se libera la memoria de ese programa. Por lo tanto, una vez que yo borre los datos, se borra, pero ¿qué sucede?
que se crea nuevamente el ciclo de vida en la siguiente invocación al método index, y en la siguiente invocación lo que estoy haciendo es construir la clase persona controller, y cuando construyo nuevamente agrego los registros, ¿cierto? Entonces lo que haya modificado, lo que haya borrado por ser memoria volátil, simplemente se anula, ¿no es cierto? Elimina, borra, se pierde la memoria, crea el constructor otra vez y crea los registros otra vez. Entonces por eso es que no se visualiza esos cambios. De ahí que tampoco es que me da error, ¿no es cierto? Todo va bien. Bien, entonces como decíamos, aquí lo que necesitamos es no tener un repositorio de datos que sea volátil, sino un repositorio de datos, obviamente, que sea persistente, es decir, que conserve los cambios. ¿Y eso qué es? Es una base de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, es manejo de base de datos con todo esto. En esta clase lo que quería era mostrar simplemente el uso de lo que son controladores, lo que son acciones. Y hemos visto que tenemos entonces la construcción de un controlador persona con sus respectivos acciones de CRUD, editar, detalles y borrar. ¿Está bien? Voy a hacer ahí pausa. Me faltaba el uso de Postman. Ya, el uso de Postman. Vamos a poner esto así. Entonces Postman aquí me permite colocar la URL con la ruta que necesito para poder ejecutar o hacer pruebas. Solo que este Postman nos permite hacer pruebas en software que son de tipo web service o API, como se llama. Entonces, esto no es un web service porque ustedes ven que ahí existe una vista con formato HTML. Me devuelve la información en formato HTML. Aquí quiero ver el código fuente y esto es HTML. Ahora, el Postman me sirve para probar aplicaciones que tienen controlador, que tienen modelo y no tienen vista. Los resultados no los visualiza en el browser. Los resultados se entregan en formato JSON, es decir, una estructura de datos que puede ser intercambiable. Entonces Postman me va a permitir capturar esa información. Obviamente esto no va a tener un resultado porque me va a devolver en formato HTML. Sin embargo, voy a enviar a ver qué es lo que me dice. Ya. Ustedes ven aquí, entonces envío la petición GET y acá me devuelve en formato HTML el resultado. ¿Sí? Este es el resultado que me ha devuelto. Todo lo que me ha devuelto. Permítame un segundo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Deme un segundito, ya termino de clase, salgo a la 1. Sí, denme unos 20 minutitos. Estoy aquí en el laboratorio 2. ¿Puede venirse para acá o está fuera del aula? Sí, ¿le parece bien a las 14:30? Perfecto, ya, listo, gracias, hasta luego. Sí, muy bien, ya. Bien, entonces ahora vamos a hacer la petición edit. Entonces dice la petición de details, perdón, details 100, envío. Y aquí algo por aquí que no me devuelve. Ya, no me devuelve porque details, ya. Ahí está, ¿no? Ya, send. Ahí está. Entonces tengo el resultado y obviamente también me devuelve el HTML de solamente un registro. Lo propio también puedo decir edit, envío, y me devuelve el HTML para modificar ese registro. Entonces yo podría también aquí decirle post, ¿cierto? Post edit 100, pero tendría que adjuntar los datos que necesito enviar. Entonces esos datos se pueden enviar en el cuerpo del formulario y aquí sería un ejemplo de cuerpo de formulario. Entonces eso todavía no hemos visto, ya veremos más adelante cómo se maneja.
Así podría también enviar en formato put, en formato delete para borrar. Bien, en todo caso, como digo, eso aún no vamos a revisar, pero en esta tónica funciona el post. Vamos a dejarlo ahí de momento.